Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a continuar con la lectura del Salmo 119 con la letra Dalet, o sea, el número 4. Dice el Salmo lo siguiente: Mi alma se une al polvo, revíveme conforme tu palabra. He hablado de mis caminos y tú me respondiste: enséñame tus estatutos. Permíteme entender el camino de tus preceptos y hablaré de tus maravillas. Mi alma se derrite en aflicción. Sosténme conforme tu palabra. Aparta de mí el camino de la falsedad y confiéreme con gracia tu Torá. He elegido el sendero de la fe. Tus fallos he puesto ante mí. Me he aferrado a tus testimonios. Adonai, no me pongas para bochorno. Déjame correr el camino de tus mandamientos, pues expande mi corazón. En toda esta porción del Salmo sigue hablando de un camino, de un sendero, una senda. Un camino nos muestra algo tangible, algo que podemos palpar, algo que podemos ver. Siempre cuando transitamos de un lugar a otro hay un camino, hay un sendero. Y nos está hablando que la palabra del Eterno, aparte de revivirnos día a día, tú nos dice, he hablado de mis caminos, dice el salmista. ¿Cuáles son los caminos del salmista? Es el camino de la senda, es el camino, es la senda, es la enseñanza del Eterno, son las instrucciones, los estatutos, los mandamientos. Eso es el camino para que andemos. A muchos hermanos les gusta hacer estudios bíblicos, pero muchas veces el estudio bíblico queda como algo que pasó en un momento histórico, que vivieron otras personas, pero no se aplica a la vida misma. Toda la palabra, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos está hablando de un camino. La palabra del Señor es un sendero. Si nosotros salimos a caminar por una tierra inhóspita, por una tierra que no tiene caminos, que no tiene senderos, que hay que hacer camino al andar, como dijo en antaño un profeta, tendríamos que ir con un machete para ir cortando las malezas, cortando la hierba, cortando las hojas, para hacer un camino. Pero ¿qué nos está diciendo el Eterno? Que Él nos ha dejado un camino, un sendero, una senda. Y este camino es seguro. Es un camino con barandal, donde nos podemos afirmar. Y a pesar de que podemos andar en momentos por lugares muy agrestes, estamos en el camino y afirmados de ese camino, no nos vamos a desviar, ni nos vamos a perder, ni nos vamos a caer, ni vamos a caer al barranco. En las cumbres empinadas en las montañas se procura dejar un sendero, porque si se va si no se dejara un sendero y tuvieras que subir a la montaña, corres mucho riesgo de caer al vacío. La palabra del Eterno, las instrucciones del Eterno, específicamente las que están en los 5 libros de Moisés, que Jesús las refuerza y más encima les sube el nivel de exigencia a través de su palabra en los evangelios. Son caminos. Si cada uno de nosotros leyéramos específicamente que nos indica cómo vivir, cómo relacionarse con la familia, cómo criar a los hijos, cómo alimentar a los hijos, cómo comerciar con los demás, cómo prestar y pedir prestado, cómo ayudar al prójimo, cómo... Mira, si hay tantas instrucciones,
En ese tiempo, cuando se sembraba y había agricultura bastante, se le decía al que sembraba el pedazo de tierra que tenía, en el momento de la cosecha podía cosechar todo, pero dejar todo lo que está a la orilla de ese terreno sembrado que está cosechando para que luego entre el huérfano, la viuda, el extranjero y lo recoja. Y así lo hace trabajando la persona, recoge eso que no sembró, que sembró otro que es el propietario del terreno, pero tiene dignidad porque lo cosecha ellos. No es una limosna. Cuando nosotros compartimos con aquel que está en necesidad, lo consideramos con ese concepto que doy limosna. No. El hecho de que la viuda, el huérfano o el extranjero entrara en el terreno del agricultor una vez que él ha cosechado y recogiera los que hay en los bordes, está haciendo un trabajo, se está ganando el producto de esa tierra con su trabajo de recoger. Y eso dignifica al ser humano. Hay instrucciones de, de cómo formar familia, hay instrucciones del tipo de relaciones, hay instrucciones de cómo cuidar a las especies de animales, cómo sembrar, hay instrucciones de cómo mezclar ciertos elementos y cómo no mezclarlos. Hay instrucciones para todo. Cuando había un pleito entre dos familias o entre dos personas de distintas familias, ¿a dónde iban con el pleito? Iban a los jueces, supuestamente, que eran los ancianos, que se sentaban a la entrada de la ciudad y allí juzgaban cada caso. Pero era el pueblo, porque el pueblo era la congregación de Israel. Esa era la idea del Todopoderoso. Nosotros, cuando tenemos un problema entre dos hermanos en la congregación, a veces los problemas van a parar donde un abogado o donde una justicia externa. ¿Por qué? Porque no tenemos ese consejo de ancianos, porque no hemos seguido las instrucciones de la palabra. Nos hemos alejado mucho, mucho. Por eso que este Salmo 119 nos está hablando de la importancia de la palabra del Eterno, que son sus mandamientos, sus preceptos, sus caminos. Si andamos por ellos, no nos vamos a perder, no nos vamos a enrollar en problemas, vamos a andar en luz, vamos a tener paz, vamos a estar en armonía, vamos a tener salud, vamos a tener una buena convivencia. Actualmente no hay ni un grupo de creyentes, ni católicos, ni protestantes, que sean un ejemplo de comunidad al resto de la gente. Se pretendía, lo que Dios pretendía en ese tiempo, que Israel, con su forma de vivir, fuera luz para las naciones de alrededor. Fuera luz e inspiración para las naciones de alrededor. Pero ¿qué pasó con Israel? Israel deseó tener reyes como tenían las otras naciones, no dándose cuenta que el rey del universo era su rey, su gobernador. No era Moisés, no era Josué, no era el líder de la época. Era él. A través de estos hombres él hablaba e instruía, pero estos hombres estaban en una relación íntima con el Creador. ¿Por qué David escribe estos salmos tan profundos? Él era el rey de Israel, era el mayor guerrero, era el estratega. Tenía muchas responsabilidades David, pero la más importante, la que no descuidaba, era estar en la presencia del Eterno, compartir con Él, consultar, voy a la guerra con el enemigo, ¿qué hago? ¿Me vienen a invadir? ¿Qué hago, Señor? Muéstrame qué estrategia tengo. Dime tú, Israel, el Israel actual, en la guerra de los 6 días, ocupó estrategias que están escritas en la Escritura, en las crónicas de los reyes, ocupó eso y tuvo victoria. Si Israel como nación se aparta
aparta de la palabra, por supuesto, desaparece. Si el pueblo del Señor, de los creyentes en Jesús, el Mesías, se apartan de la palabra y no la tienen como su guía, como su camino, como su sendero de vida, desaparece. Te absorbe el mundo. Las tinieblas te comen. Y en este momento, es el momento de la historia donde las tinieblas son más intensas que nunca. Porque el enemigo sabe que tiempo que cresta es corto y él no quiere perderse solo, él quiere llevarse gente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Apegarnos a la palabra, hacer de ella nuestra guía, nuestro instructivo, empezar a decirle cada día, Señor, voy a leer esta palabra, por favor, muéstrame la aplicación para mi vida, porque ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es un libro de historia, es un manual, no es un manual, es un libro de vida. Y si yo como de ese libro de vida, de ese árbol de la vida, voy a vivir iluminando y siendo sal. Hasta aquí quedamos. Si les gustó, hagan me gusta para que se comparta más. Y si quieren, síganme para que les llegue aviso cada vez que subo otro video.